Los dos forman parte de la colección Ficción, Bibliotecas Ajenas de Javier Vargas de Luna, con palabras preliminares de Alberto Mangel, y de Ficción Breve, Murió el gatito, de Javier de Mulán, en traducción de Jorge Brach. Para esta presentación nos acompañan, en el primer caso, el autor Javier. Bienvenido, muchas gracias. Javier nació en Tampico, Tamaulipas, en 1967. Es poeta, narrador, ensayista, docente, cronista e investigador literario. Además de haber ejercido el periodismo durante más de una década antes de partir hacia Quebec, Canadá, donde radica desde 1996. Es maestro de la Universidad de Ottawa y doctor en letras por la Universidad de Ottawa y doctor en letras por la Universidad McGill de Montreal. Ha sido profesor en diversas universidades, Massachusetts, la Autónoma de la Ciudad de México, la Libre de Bruselas, la de Quebec, el Instituto de Estudios Avanzados de Francia, y desde el 2004 es catedrático de la Universidad Naval de Quebec. Es autor de más de 20 libros, uno de los cuales es precisamente el que nos reúne, Bibliotecas Ajenas. Adelante, muchas gracias. Bueno, si me escuchan así, gracias a ustedes por venir y gracias a Agustín por la presentación, y sobre todo, bueno, debo empezar diciéndoles que para mí fue una sorpresa mayor, ¿sí?, recibir el correo electrónico de la Universidad Veracruzana diciendo que estaban interesados en publicar que es el primer tomo de una cartografía de lectores, de una especie de geografía, de enciclopedia de lectores del mundo hispánico. ¿Okay? Muchas gracias, realmente es un honor. ¿Okay? Y bueno, me han dicho que tengo los minutos suficientes. Esto quiere decir que les voy a hablar un poco, les voy a leer una presentación que he preparado la semana pasada en Tampico, en mi pueblo, ¿sí? He estado haciendo una especie de tour, ¿cómo se llama?, de peregrinación en esta semana, presentando este libro en diversas ciudades. Empecé en Tampico y esto fue lo que escribí, ¿de acuerdo? Se los comparto con ustedes y si quieren después, al final, podemos charlar un poco más de lo que va este libro, ¿de acuerdo? Si acaso es cierto que somos los libros que hemos leído, también somos los lectores que nos han salido al paso con su carga de aficiones y de introspecciones. Somos ellos en cada una de las charlas sobre los autores que nos han convertido en otra cosa, o que nos han movido el mundo de su lugar, o siquiera que han celebrado el azar de lo que nunca creímos posible llegar a ser. El reflejo de entusiasmos en torno a una novela, o, si se prefiere, el espejo de inquietudes ante un título compartido. Sí, somos los lectores que hemos conocido y por lo tanto somos también sus bibliotecas más íntimas. Perdón, ya perdí el ritmo. Somos también sus bibliotecas más íntimas y sus estantes más personales. Para decirlo con palabras de andar por casa, a ellos les debemos la feliz coincidencia en un autor de cabecera. Y sirvan pues todos estos circunloquios como puerta de entrada a este comentario sobre un libro así, Bibliotecas Ajenas, en el que se entretejen mis cuadernos de viaje y mis crónicas sobre la singular hermandad que se detona cuando dos o más letraheridos, quise decir lectores asiduos, confluyen en algún crucero de la lengua española. He recorrido muchas ciudades de nuestro idioma en ambos lados del charco y porque siempre he creído más en la idea de las calles natales antes que en los discursos de la nación, presiento que lo he dicho bien. He recorrido ciudades hechas de todas mis preguntas que buscaban a algún hijo de vecino de los que aún no manchan la lectura con las ganas de escribir. He aprendido a preguntar por alguien, por ese alguien capaz de conjugarse con una obra, con cualquier novela, alguien cuyos acentos heredados le proponen nuevas resonancias a Don Quijote allá en La Habana, tanto como una manera distinta de burlarse de Sancho en Montevideo o en La Paz. Alguien que, en suma, con todos los silencios de su mirada más instintiva, dicta una cátedra inesperada sobre las mil posibilidades de seguir reinventando a San Cervantes en Salta, en Antigua, en Granada, en Tampico o en San Pedro de Atacama. Eso es lo que quizás sin saberlo fui descubriendo al paso de mis andanzas y de mis entrevistas.
en cualquier café bohemio en Arequipa, en cualquier tiradero de libros en la Ciudad de México o en cualquier club de lectura en Cartagena de Indias, había un alma coescribiendo a los clásicos de cualquier época y de cualquier lengua. No inventó nada. Leer siempre ha sido coescribir y viceversa. Por ello, producir un libro sobre libros, o en todo caso, leer un libro sobre lectores, decía pues que escribir un volumen como Bibliotecas Ajenas me entregó muchas cosas, sobre todo la certeza de que la historia de la literatura universal estaba recomenzando a cada rato en muchas calles de la lengua española, porque cada uno de aquellos y de aquellas que me fueron abriendo sus puertas y sus estantes, y también sus autores fetiche, actualizaban el ejercicio de la imaginación, esto es, hacían que toda crítica previa fracasara. Sin ironías ni grandes contradicciones de por medio, el enclave urbano de sus gentilicios los liberaba de casi todo prejuicio canónico y, con la misma intensidad, aunque en sentido inverso, renovaba la originalidad de cualquier obra de ficción que pasaba por sus manos. Escribir este libro me ha hecho, pues, replantearme muchas experiencias. Primero que nada, desde hace 7 u 8 años en que emprendí el primer teclazo de esta colección, supe que mi idea del viaje había cambiado quizás ya sin vuelta de hoja. Hasta hoy, cualquiera de mis andanzas, familiares o escriturales, me hace presentir que estoy buscando lectores sin saberlo, sobre todo cuando la semana pasada encontré a un muchacho leyendo El extranjero frente a los barcos, en esa plazoleta que abre los olores del nuevo mercado, y me he deslizado hasta su banca y le he preguntado por el libro y sus vivencias, y con el más elocuente de mis silencios he querido decirle que siempre habrá esperanza en una ciudad donde se lea Camus al amparo del sol tan pequeño a las 11 de la mañana. En segundo lugar, escribir este libro me ha hecho entender que nuestras repisas personales, esas geografías, por desgracia, a veces casi inexistentes en nuestras realidades domésticas, son perfectas en sus propios términos, por cuanto toda biblioteca, privada o pública, especializada o generalista, es un espacio de infinitos, y porque en cualquier palabra, diría Borges, cabe el universo entero. No hay estanterías insuficientes ni entrepaños ociosos, sino habitantes inminentes o habitantes en progreso de la fantasía, ya que hoy quizás pueda postularlo con menos incertidumbre, cualquier página de los muchos o de los escasos ejemplares que pueblan nuestras rutinas es víspera del milagro de una mirada en ebullición. En fin, ya no enredo más las cosas. En mi afán, pues, a mí estas cosas me ponen muy nervioso, ustedes deben enterarse de esto. Ya no enredo más las cosas en mi afán de decir que la gran enseñanza de esta cartografía de lectores es saber que a todos nos define un poeta favorito, una novela fundamental, una página 1000 veces citada desde nuestros parpadeos más honestos. Somos, en resumidas cuentas, la natural búsqueda del libro que ha sido escrito para nosotros y solo para nosotros, pues en uno de esos raros contrasentidos que solo en la literatura son posibles, somos el innato rastreo del título que nos reinscribe, para decirlo desde Octavio Paz, en el olvidado asombro de estar vivos. Muchas gracias. Bueno, no sé si me he comido los 15 minutos que me han asignado, pero podemos al final, si ustedes gustan, charlar y yo cedo la palabra. Solo 10 minutos. ¿Perdón? Solo llevo 10 minutos. Solo llevo 10 minutos. Pues bueno, básicamente el libro es esto, ¿okay? Es una colección de lectores, ¿okay? En algún momento de mi vida académica, porque bueno, como decía Agustín, trabajo como profesor en una universidad en Quebec. Bueno, pues esto me cuesta trabajo decirlo porque al mismo tiempo es una autocrítica. Sentí que el ensayo académico había perdido su humanidad.
sí, que nos estábamos leyendo solo entre nosotros o que escribíamos entre nosotros para sorprendernos o para deslumbrarnos, lo cual hacía casi de la crítica académica un texto muerto. Quizás no totalmente muerto, pero ya muy cerca del desahucio. ¿Okay? Ahí fue simplemente que pensé que había que cambiar de orientación todo el aparato crítico, ¿sí? Que utiliza hasta hoy la mirada académica que se acerca a los textos literarios, y que había que enfocarse al lector, todo ese aparato crítico, ¿sí? Tornar el reflector y ver qué es lo que había en el lector común. ¿Okay? Empecé dando tientos aquí y allá en la Ciudad de México, seguí un poco en Antigua, en Centroamérica, y fui descubriendo el milagro del hombre y de la mujer, del individuo común que se deja definir por un libro de cabecera. ¿Sí? Empecé a desarrollar una especie de instinto, ¿sí? Como una especie de joyero que levanta una pieza y sabe ya casi al aire si la joya es genuina o no. Sé o aprendí a descubrir, a descifrar cuando había un verdadero lector delante de mí. ¿Okay? En Panamá descubrí, por ejemplo, un taxista, ¿sí? que solo leía ciencia ficción. Lo suyo era la ciencia ficción, pero regresaba a los libros después de ver las películas que habían adaptado esos textos. Y este taxista, por ejemplo, me hacía un vaivén muy erudito, muy claro, muy profundo, muy agudo sobre el Blade Runner. ¿De acuerdo? Entonces yo he hecho toda esta descripción de lo que significó llegar a Panamá, buscar en tiraderos de viejo, en cafés literarios, en bares bohemios, en esta especie de cenáculos intelectuales. Fui incluso a mirar un poco los tiraderos afuera de la Facultad de Letras de la Universidad de Panamá. Me sorprendían las cosas que iba encontrando. Sobre todo lo que más me sorprendió de Panamá fueron las pintas en las barras. La invasión americana todavía es una herida que les duele y se están todavía tocando y se están rascando, y uno lo puede ver en los grafitis de la ciudad. No encontré mucho, pensé que debía irme de la ciudad de Panamá un poco con este gustillo a fracaso, y justo casi siempre sucede así. En el momento en que se detona el encuentro pasan 24 horas en un instante. ¿Sí? Todo es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y me encuentro a este hombre. Imaginen ustedes las técnicas que utilizo, porque le pido permiso al lector de entrar a su casa y de ver sus estantes en sus espacios domésticos. ¿Sí? Les puedo decir que solo hasta un décimo capítulo, una mujer me abrió las puertas de su casa. ¿Okay? Porque, bueno, yo supongo que veía en mí un peligro inminente, pero bueno, fue una señora que entendió un poco de lo que iba. Siempre había esta reticencia porque, bueno, es una pregunta un poco loca. ¿Tú lees? ¿Qué lees? ¿Me dejarías entrar a tu casa a mirar tus estantes, tus entrepaños? ¿Ok? Y finalmente en San Pedro de Atacama encontré una señora en retiro, una maestra de educación básica, y bueno, tomo este ejemplo para decirles que rápido aprendí a descifrar o ¿cómo se dice en francés? Es que saben, soy un hombre muy contaminado, diseccionar de acuerdo a una realidad. En un entrepaño rápido puedo entender las retóricas de los estantes, lo que vive detrás del alma que ha colocado esos libros de esa manera. Esta señora, la maestra Emma, por ejemplo, una profesora en retiro, tenía libros que solo tocaban el tema de la infancia. ¿Sí? Y lo mismo se acercaba al Oliver Twist ¿cómo se llama? De Charles Dickens, que a toda la picaresca iba y venía a muchos textos que tenían al niño o a la niña es como el gran personaje. ¿Okay? Poco a poco he ido desarrollando esta especie de no sé, sabiduría es una palabra que me molesta, pero es un poco de ciencia para entender rápido y identificar rápido cuál es la retórica o cuál es la lógica de un entrepaño. He encontrado bibliotecas verdaderamente, como lo decía acá, perfectas en sus propios términos. ¿Sí? Bibliotecas construidas hacia el interior del lector que me las mostraba. ¿Sí? Porque hay muchas bibliotecas construidas hacia afuera. Esto es para impresionar, esto es para asumir el libro como postura. También he encontrado esto. ¿Sí? En fin, acá hay unos primeros 14 capítulos, el segundo libro de la colección, el segundo tomo de esta, enciclopedia de lecturas. Me faltan 2 capítulos,
Uno de ellos no quiero dejarlo de lado porque es República de Guinea Ecuatorial, es una ciudad. Visito ciudades, no visito países, aunque esto parezca una contradicción o un sinsentido, ¿de acuerdo? No me han dejado entrar a Guinea Ecuatorial. Es más fácil obtener una visa americana que obtener una visa para entrar a Guinea Ecuatorial porque tienen mucho diamante y mucho petróleo, y los americanos están ahí y los rusos le han echado los ojos. Entonces, cuando me he presentado a la embajada 2 veces, me preguntan: ¿y tú qué andas buscando? Y yo digo: pues yo ando buscando lectores. Y les he movido mucho del lugar, supongo yo, la lectura del mundo. Un tipo que se acerca a pedir una visa porque quiere buscar lectores a Malabo, ¿de acuerdo? Les puedo decir que en las embajadas he hecho también he trazado las coordenadas del vivir el español desde África, porque es una sociedad que tiene el español como lengua materna, ¿de acuerdo? Y se parece un poco al andaluz caribeño, ¿de acuerdo? Cuando hablaba con los diplomáticos, y si quieren aquí me detengo, ¿de acuerdo? Y si hay después si hay tiempo, seguimos. Disculpas, gracias. Bien, bueno, para presentar Murió el gatito están Marta Elena Munguía y Jorge Blas. Marta Elena es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad de Veracruz. Desde hace varios años se dedica al estudio de la risa como manifestación artística en la literatura hispanoamericana. Entre sus libros se cuentan La risa en la literatura mexicana, Apuntes de poética, La risa y el cuerpo, Un estallido de flores, Humor, parodia, ironía, Juan José Arreola, Elementos de poética histórica, El cuento hispanoamericano y Locura e imaginación, grotesco en la literatura hispanoamericana. Marta, muchas gracias. Al contrario, Agustín, muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a aprovechar el tiempito que nos queda para hablar de este librito, mínimo y bonito. Se llama Murió el gatito. No puede haber un título más contundente y definitivo. Ante él ya sabemos los lectores lo que nos espera. En la frase sobria, terrible y tierna por el diminutivo, nos acecha un trayecto placentero, evocando de la mano del narrador los momentos felices pasados con el gato. El primer encuentro con él, cuando era chiquitito, su crecimiento, sus reposadas enseñanzas y el inevitable desenlace que siempre asaltan los caminos y nos conduce sin remedio al dolor. Murió el gato. Y la frase es un disparo, piensa el narrador, cuando les da la noticia a sus hijas al principio del relato. Ha muerto un gatito en el mundo, en Francia, en una casa clase mediera. Ese es el acontecimiento que va a simbrar la vida. Y es ese temblor del que seremos contagiados los lectores. No hay remedio. Es imposible ver el libro y no empezar a leerlo. Y una vez que se ha empezado, es imposible dejarlo de lado, posponer la continuación para mañana, dormirse, hacer otra cosa. Esto sí que se lee de una sentada, en un suspiro, y luego queda reverberando el dolor, la melancolía y a la vez un resabio de alegría, la sensación de que se ha hecho justicia a la figura del gato. Podemos hacer las paces con el mundo por un momento. Esta tarde entonces hablaremos sobre gatos, no solo porque vamos a presentar este libro cuyo personaje principal es un gato, sino también porque el traductor aquí presente, Jorge Brasch, ama a los gatos y por eso tradujo este libro. Este libro que va sobre este felino tan inquietante y misterioso que nunca podremos descifrar del todo, pero que inevitablemente nos evoca mundos, sueños, belleza.
Recordemos que ha figurado como personaje principal de muchas obras memorables. Ahora, evidentemente, hablar sobre este libro, pues uno puede pensar, se arruina la sorpresa, pero la sorpresa que todo libro nos depara, aparentemente, pero no es así, porque la composición de la novelita no le apuesta a la impresión causada por lo inesperado. Desde el título se nos revela el núcleo de la trama con su desenlace rotundo: el gato se ha muerto. Sin embargo, los lectores asistiremos gozosos a la recreación de 1 año y 5 meses de vida del gatito y toda la revolución interior que su efímero paso por el mundo dejó. El narrador, que es el padre de familia, primero renuente a tener un gato, después concesivo y poco a poco, seducido por los encantos del felino, va a asistir a un casi imperceptible pero definitivo proceso de transformación interior. La escritura se vuelve así una refutación en forma literaria de muchos de los prejuicios sobre el gato, sobre los gatos, ¿no? Su supuesto egoísmo, como si no fuéramos nosotros, ¿no?, los egoístas, el fastidio que representan por su manía de tirarlo todo, de romper, estropear todo lo que encuentran a su paso, floreos, adornos, computadoras, todo eso aparece aquí. La impaciencia que puede significar su constante pugna por escaparse de noche para vagar por el vecindario. El libro de Moulin es un desmentido contundente a todas las objeciones que la gente le pone a los gatos, pero es también una elaboración artística de la idea que expone de modo irrefutable John Ray en un hermoso libro, Filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida. Dice el filósofo: si bien los gatos no tienen nada que aprender de nosotros, nosotros sí podemos aprender de ellos cómo aligerar la carga intrínseca al hecho de ser humanos. La novela que estamos presentando aquí es una fabulación sobre este hecho. Los gatos no son simples mascotas fútiles, son seres esenciales, no solo porque hayan sido utilizados como ayudantes para deshacernos de plagas indeseables, ni porque en otros tiempos ya lejanos llegaron a ser deidades, vigías protectoras en la travesía por el inframundo, sino porque encierran en sí mismos otra forma de estar en el universo que nos ayuda a entrever una luz que no alcanzamos a percibir con claridad. Por eso la frase en la que traba el narrador todo el sentido de la vida de esos seres tan especiales es trascendente. Dice el narrador: los gatos contribuyen a restituirle al mundo un poco de su nobleza perdida. Una nobleza que nosotros los humanos hemos extraviado y que solo podríamos encontrar con la ayuda de un menino que nos guíe. El narrador va a experimentar el desconcierto y la decepción por no poder compartir con nadie el duelo por la muerte del gatito. El relato resulta también así un alegato contra ese mezquino lugar común del desdén por el sufrimiento y el desconsuelo que se padece ante la pérdida de la pequeña bola de pelos. Es solo un gato, dice la gente, insensible ante el cúmulo de vida, de felicidad, de amor y de belleza que alberga un gato, cada uno en su individualidad irreemplazable, insustituible. Más vale no hablar con todo el mundo de la muerte de un gato. La vida de quien ya conoció el amor de un felino no volverá nunca a ser la misma. Nos deja resonando esa conclusión en la cabeza esta novela. No es que duelan menos las pérdidas de otros miembros de la familia, pero aquí se trata ante todo de la muerte del gatito, la menos esperada, la más demoledora, por ese amor gratuito que tuvo para dar. Voy a cortar un poco para darte la palabra. Bueno, es curioso, pero
va a dar cuenta que el gatito nunca tuvo nombre. Y uno se pregunta por qué no tuvo nombre. Pues bueno, porque es todos los gatos del mundo que pueda haber, ¿no? En fin, ahora, ya para terminar, debo decir que el lector encontrará una prosa sobria, sin adornos, directa, hecha de frases breves, que evoca por momentos los versos de un poema, donde se combina armoniosamente la narración de hechos del pasado con la invocación constante, directa al gato. Él es el frecuente interlocutor, con él decide hablar el narrador. En este punto es que debe entrar el reconocimiento precisamente a nuestro traductor, y ustedes deben saber que Jorge Brasch es poeta, y además de poeta, de excelente poeta, tiene una larguísima trayectoria como traductor, y el que lea, el que se acerque a leer este relatito, se podrá dar cuenta de eso, que es la mano de un traductor poeta, la que está aquí en esta obra. Y además hay que decir que Brasch casi nunca traduce por encargo, lo hace por placer, por gusto, y entonces esa pasión, justamente aquí se combinó el gusto por la literatura, por la palabra y por los gatos. Entonces tenemos un resultado inolvidable, francamente. Entonces, bueno, ya me voy a callar para justamente cederle la palabra al traductor, y nada más invitarlos a que se acerquen a leer esta novelita, y les garantizo que tendrán un momento de dulzura, de dolor, de ternura, de poesía, finalmente. Muchas gracias. Gracias, Marta, gracias por su asistencia. Hablaré un poquito sobre cómo fue que topé con este librito y me decidí a traducirlo. Una falta de suerte, un acontecimiento que en algo recuerda a los mejores tiros de billar, caramolas de 3 o demás bandas. Me enteré de la existencia de esta novela mientras traducía la poesía de Luis Gluck, Premio Nobel 2020. En uno de sus versos aparece la expresión "ha muerto el gatito". Poco después se me hizo evidente que la expresión alude a una conocida canción de Jacques Brel. En tales pesquisas me enteré de que acababa de publicarse en Francia una novela con este título. Y poco tiempo después ya estaba yo traduciendo a Javier de Mulat. Pocos habrán oído de la existencia de este escritor, periodista y animador de televisión. Nació en 1971. En su primer matrimonio tiene una hija con quien ha cultivado una relación muy estrecha. Sus otras 2 herederas las tuvo con su segunda esposa. Murió el gatito es su 8ª novela. Está basada en diversas experiencias del periodista, tanto en su vida profesional como en su familia. Nunca fue amante de los gatos, hasta que su suegra y sus hijas pequeñas lo persuadieron a tener uno. Mediante una relación fluida en que se echa mano de la prosa poética, se nos cuenta el proceso de integración de la mascota a la familia y cómo esta nueva dinámica viene a cambiar toda la vida familiar. En mi infancia, pocas oportunidades tuve de vivir con gatos, así que mi amistad con ellos se cultiva más bien en los años maduros. Sé que tratar de definir esos fenómenos es un asunto tan sutil que se nos escurre entre los dedos, pero me atrevo a decir que relacionarse con un gato tiene mucho que ver con el cultivo del amor incondicional, con el respeto al otro en tanto ser vivo y sintiente, y eso a la larga deja enseñanzas invaluables. Un buen día tomamos conciencia de que esa criatura tan diferente de uno, sin que al parecer nos diera absolutamente nada, nos ha permitido acceder a todo y lo mejor de uno mismo, la comprensión y la empatía. Ya en mi vida de adulto en la Ciudad de México, un amigo aquí presente, que responde a la siguiente
iniciales de Juan Puch, nos encomendó a Claudia y a mí el cuidado de una gatita que llegó a refugiarse con él en la colonia del Valle. La llamamos Chicha. Pronto se hizo imprescindible en nuestra vida. Medio año después de haberla adoptado, alguien llegó a abandonar en nuestra entrada a otra gatita, a quien le urgía una madre adoptiva, pues seguramente había sido prematuramente separada de la suya. La Chicha, luego del imprescindible sape que todo gato propina al recién llegado, adoptó de buena gana a la Tuna, y a lo largo de toda su vida fueron inseparables. En cierta ocasión, entre las dos expulsaron una perrita que había invadido el jardín que ellas defendían como de su propiedad. La Chicha nos acompañó a lo largo de 18 años, la Tuna 12. Las dos murieron a consecuencia de cáncer mamario, pese a haber sido esterilizadas. Probablemente les habríamos evitado esa enfermedad de haberse realizado la operación antes de que las mascotas alcanzaran su madurez sexual. En una entrevista, Remolán declara que escribió esta novelita ante todo para sus hijas, pero también para toda persona que haya sufrido la pérdida de una mascota. Se trata de una experiencia que se vive en soledad, ya que está cargada de sentimientos más bien tabuados, como si los otros mamíferos, por no adentrarnos más allá en la escala zoológica, no compartieran la mayor parte de nuestra animalidad. La gente no está dispuesta a admitir que estas pérdidas desencadenan un cataclismo íntimo, al grado de que en países como Suiza y Estados Unidos, las leyes laborales otorgan un día de asueto a quienes la sufren. El hilo de la muerte, que es el mismo de la vida visto desde otro campo, va hilvanando la historia. Comienza con la pérdida del gato, pero enseguida el protagonista se enfrenta primero con la muerte de quien en su juventud fuera su mejor amigo, luego con la de su suegro y más tarde con la enfermedad de su propia suegra. En suma, el libro trata sobre la amistad, la vida, los lazos familiares. A Remolán le era muy necesario ventilar estos asuntos, ya que en su vida diaria como periodista se ve obligado a hablar y escribir de los hechos más tristes y lamentables que acontecen en el mundo, y poco tiempo le queda para ocuparse de cuestiones familiares e íntimas. Hay una parte en la novela en que él está totalmente destrozado por la muerte del gato. Sus amigos no lo pegan, le dicen: no, ya se murió un gato, ya cómprate otro, te conseguimos uno. ¿No? Yo conozco a una persona que tiene un gatito, adóptalo. No entienden qué le está pasando a él. Y dice, regresa a su trabajo, donde redacta e investiga las noticias, etc. Dice, al llegar al trabajo, maullé que habías muerto. Me está hablando su gato. Nadie prestó atención. Todos estaban demasiado ocupados en sus cosas o veían las noticias del mundo en la pantalla. Las noticias del mundo, algo serio, pero un gato no cuenta. Maullé que habías muerto. No agregué nada más mientras veía desgarrarse en mi computadora las cifras de homicidios de esa noche. Sin embargo, me habría gustado, te lo juro, que algún rostro se volviera hacia mí y una mirada me ofreciera en silencio sus condolencias, que una mano al pasar me acariciara el hombro, lo cual me habría transformado un poco en el fondo acerca de la naturaleza humana, me habría reconfortado un poco acerca de la naturaleza humana, acerca de esta naturaleza, y nada habría cambiado para ti. Se me dificulta mucho hablar de estas cosas. En fin, nuevamente muchas gracias por su atención. Gracias, Agustín. Es un gusto estar contigo, Javier. Pues nos quedan todavía 10 minutos. Si quieren hacer preguntas, comentarios sobre libros.
Buenas tardes, yo soy Claudia y tengo una pregunta para Javier. Javier, ¿cómo se puede hacer diseccionar las bibliotecas actuales cuando crecientemente son bibliotecas virtuales, ¿no? Ya no está como esa evidencia física, sino ahora todo está en el celular, en PDFs, en cosas que se pueden borrar. ¿Cómo podríamos entrar al alma de un lector con este tipo de colecciones? Gracias. Bueno, la respuesta corta sería no sé. La respuesta más larga sería, quizás desde mi propia experiencia construyendo estas cartografías de lectores, construir la reflexión de que el lector está cambiando su identidad, pero de que el libro de papel no va a desaparecer. ¿Sí? Creo que el espíritu oculto de lo que yo hacía era justamente ese, acercarme con una especie de nostalgia anticipada al libro objeto, ¿de acuerdo? Al libro objeto, porque a mí me provoca un poco de reparo, por ejemplo, para seguir con tu pregunta, para seguir con tu inquietud, ver que en una pantalla, en un Kindle, en un libro digital, todos los libros son el mismo libro, ¿de acuerdo? Todas las pantallas son la misma novela sin serlo. Creo que se entiende por dónde voy. ¿Sí? El libro como objeto también tiene un mensaje, vehicula algo, ¿sabes? Y creo que el lector digital, tarde o temprano, va a regresar a la magia de estar oliendo, sintiendo el papel. No es romanticismo de mi parte, ¿eh? Lo creo, vaya, con cierta certeza, ¿sí? Porque la condición humana no admite absolutos, ¿ok? Hay un pasaje, ustedes recuerdan, de Don Quijote en la primera parte del quinto sexto capítulo, una cosa así, rápido, ¿ok? En donde está Don Quijote con el vizcaíno, creo, y en algún momento están a punto de emprender un duelo, ¿ok? Y el otro personaje saca la espada y de repente, ¡pum!, llegamos al sexto capítulo y Cervantes te dice: ¡ay! Se me acabó, se me perdió el manuscrito, ¿sí? Pero faltan 1500 páginas. El libro como objeto me está diciendo: aquí hay algo más, ¿sí? El libro digital creo que no tiene esa magia que Cervantes manejaba derecho al revés por los cuatro costados, ¿sí? Saber que cada página en la suma final de la novela contaba para el mensaje mayor que quería enviarte, o que quería proponerte, o que quería hacerme sospechar. ¿Sí? Yo creo que todavía no sabemos hacia dónde va el lector digital, ¿sí? La identidad del lector digital la estamos todavía construyendo. Yo no sentiría miedo tampoco respecto a leer en pantalla, ¿sabes? Lo mismo se dijo cuando inventamos la imprenta, ¿de acuerdo? En el 15 se pensó que íbamos a cambiar para siempre nuestros hábitos de lectura, que sí que cambiaron, sí, pero que no fue un retroceso. En fin, insisto, estoy compartiéndote mis sospechas, mis conjeturas y sobre todo mis nostalgias a bala letra, antes de tiempo, ¿sí? Porque creo que el libro va a estar entre nosotros todavía un buen rato, el libro tal y como lo conocemos hoy, sobre todo en el mundo hispano, Latinoamérica y España, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 5 minutos. Gracias. Mi pregunta es, yo no he leído el libro, pero ustedes, como ya conocedores del libro, ¿cómo ustedes definirían el libro en 2 palabras para que me generaran un interés a mí leerlo? ¿Cuál libro? Ah, el de Murió el gatito. ¿En 2 palabras? Sí, ¿Te gustan los gatos? sí. Léelo. Ah, ok. Y, o sea, el por qué, ¿por qué lo tendría? O sea, ¿qué me gustaría del libro? O sea, un porqué del por qué yo lo leería. Te vas a llorar.
decía yo en el breve párrafo que me tocó leer al principio, que antes que nada el gato, la relación con el gato, te permite descubrir al otro, dejar un poco de pensar en ti mismo y tratar de entender al otro como en sí mismo. Cuando tú tienes un gato, quieres ser un poco un gato para ver qué piensa ese ser que tienes enfrente de ti. Te gustaría meterte dentro de su piel y sentir como él siente, ver como él ve, escaparte en la noche y ver qué encuentras ahí, si alguna rata o algún grillo o qué sé yo. Entonces, te invita a ser otro, te invita a conocer nuevas identidades, nuevos mundos. ¿Sí? Un poco como cuando aprendes una lengua nueva, ¿sí? Te metes en un mundo, en una concepción del mundo diferente a la que tú tienes toda tu vida. Entonces, ¿por qué no ser un gato de repente? ¿Por qué no ser un grillo de repente? ¿Por qué no ser un perro, una vaca? ¿Sí? Es eso, la invitación a ser otro, a salirte de ese yo que te tiene también un poco preso. Sería eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienes otra pregunta última? Buenas tardes. Pues primeramente me gustaría felicitar a ambos libros, ambas presentaciones. Yo no tenía pensado entrar a ninguna presentación, yo simplemente venía a la feria y me acerqué y vi qué presentaciones iban a haber. Curiosamente me llamó mucho la atención ambos títulos porque siento que ambos me llegan a mí directamente. Primeramente porque yo soy bibliotecaria, llevo 7 años trabajando en el ámbito de las bibliotecas, ahorita estoy en una universitaria y aparte tengo 7 gatos. Entonces, cuando estaba viendo mi programa de presentaciones, vi biblioteca y gatos y dije, perfecto. Entonces, hace 3 meses murió uno de mis gatos, entonces siento que si yo leo su libro, pues terminaría totalmente conmovida. Y en otra instancia, y también me llamó mucho la atención lo que preguntaron primeramente, que fue el soporte electrónico, los libros electrónicos. Permítanme decirles que con universitarios que ahorita yo estoy trabajando, siempre van a estar pidiendo el material físico. Tenemos la biblioteca virtual, pero también tenemos la biblioteca física. Dicen, ya leí o ya revisé el libro en la biblioteca virtual, pero quería ver si quiere ese libro en físico. Y son universitarios, 22 años, 19 años. Entonces sí, concuerdo con Javier, el soporte físico nunca, difícilmente va a dejar de existir o bien sustituir el uno al otro. Yo creo que se complementan los dos muy bien, porque siempre va a haber diferentes gustos. Entonces sí, pues muchas gracias a ambas presentaciones, ambas me encantaron y pues eso es todo. Solamente quería dar las gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, mañana tenemos otras presentaciones, ojalá que nos puedan acompañar. Ahí está el programa. Y está a la venta